Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Hoy quiero hablaros de un tema muy espinoso, ¿no? Ya si el tema del purgatorio es un tema complicado, sobre todo para hablarlo con gente que están lejos de la iglesia, y más si hablamos de el purgatorio para niños. Quizás, pues, aún se hace más difícil de entender por nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque ellos afirman que los niños no tienen pecado, ¿verdad? Y eso no es del todo así. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar este complicado tema, ¿verdad? Pero la verdad es que sí existen niños en el purgatorio, y ahora después os voy a contar eh, una experiencia que se vivió aquí en Málaga y sobre un niño, ¿no? Un niño, una almita del purgatorio que se movía por el cementerio de San Miguel aquí en Málaga. Pero eso lo vamos a dejar para el final del video. Pues bien, ¿hay niños o no hay niños en el purgatorio? Sí que los hay. Lo crean, no lo crean, sí existen niños en el purgatorio. Como decía María Sima, no es un purgatorio tan cruel porque los pecados que lo han hecho sin pleno conocimiento. Pero bien, hay niños que empiezan a tener uso de la razón antes de lo que nosotros pensamos. Y dándose cuenta de que obran mal, pues suelen decir mentiras. Por ejemplo, hay niños que cogen cualquier objeto y se lo esconden detrás de la espalda y tú le vas a preguntar si han cogido algo, si tienen algo en la mano y te van a decir que no. Y te están mintiendo, ¿verdad? Hay niños que riñen con otros, ¿verdad? Hasta se llegan a golpear, desobedecen a sus padres, siéntate ahí, y el niño no se sienta, sigue corriendo, te mira, se ríe de ti, cosas así, ¿verdad? Cosas de niños. Cometen pequeños robos, un juguetito que me llevo de mi hermano, de mi primo, de mi vecino. También hay niños que incluso llegan a decir palabras malsonantes, insultan a otros niños o a personas mayores. Y ni qué decir los niveles de pecado que estas nuevas generaciones de niños y no tan niños pues han alcanzado. Pues bien, por eso tiene explicación lo que escribió la venerable Doña Marina de Escobar, una mística española declarada pues venerable por la Iglesia Católica. No sé si la han declarado ya beata, no lo sé, si ustedes lo saben, pues lo pueden decir en los comentarios. Y esto fue lo que ella misma escribió en su diario. Fíjense qué interesante. Me mostró el Señor almas de niños pequeños, como de 7 años para abajo. ¿Qué me parecería a mí? Padecían grandes penas en el purgatorio. Estaban como crucificadas, extendidos los bracitos. Díjome su majestad, preocúpate por estas almas, ruega por ellas como sueles hacerlo con las almas del purgatorio y aplícales comuniones. Siempre, ¿verdad, hermanos? Que rezamos por las almas del purgatorio, siempre nos acordamos, pues, de personas mayores, ¿no? Y jóvenes, si han fallecido jóvenes, pero nunca nos acordamos en el caso que en nuestra familia, pues, haya niños pequeños, ¿verdad? Entre ellos. Y tenemos que recobrar, ¿verdad? Esa idea de que si hay algún niño, por pequeñito que sea, pues orar por su alma. Sigue diciendo en su diario la venerable doña Marina de Escobar. Pues, señor mío, dije yo,
estos niños? ¿Cómo es que van al purgatorio y padecen tanto? Penas padecen, respondió el Señor, pero no son tan grandes como a ti. Lastimada de verlos, te parecen. Sabe que estas almas de niños de poca edad murieron con culpas ligeras y veniales, que es necesario las paguen. Mas como nosotros, cuando mueren estos tales, los llamáis angelitos y pensáis que enseguida van al cielo. Sucede que no ofrecéis misas, ni los socorréis con otras buenas obras, no siendo auxiliados, sino con solo los sufragios comunes de la Iglesia, motivo por el que permanecen largo tiempo en sus penas, hasta salir por sus cabales, hasta que cumplen todo el tiempo a que se los destinó sufrir, sin abreviársele ese tiempo debido a ese gran error de creerlos ya en el cielo y no socorrerlos como a los difuntos adultos con toda clase de sufragios. Ruégame pues tú por ellos en tus oraciones. Hice lo que el Señor me mandaba, quedando harto enseñada de lo meticulosa que es la divina justicia en purificar a toda alma, sea quien sea, para que luego ir a gozar en la gloria. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de esta venerable, en el capítulo 17. Pues bien, los niños van al purgatorio, como hemos dicho, y eso lo vio también una beata, la beata María Ana Lindmeier. Vio también ella niños en el purgatorio. Su hermana, Ana Catalina, tuvo dos hijos, Félix e Ignacio. Félix falleció el 23 de marzo del año 1701 e Ignacio lloró muchísimo por la muerte de su hermanito. Félix era un buen niño, muy diferente de Ignacio, que por el contrario era violento, colérico, desobediente, pero muy inteligente. La beata oró para que si no iba a vivir según los mandatos de Dios, él se lo llevara consigo, aún inocente. En ese momento, el niño se encontraba bien de salud y el 20 de mayo, Ignacio fue preso por una gran nostalgia de Félix. Se puso muy triste y decía que quería irse con su hermanito. Ese mismo día convulsionó. Sufrió hasta el 8 de junio, después se calmó. Y el 14 de junio murió sin haber llegado aún a los 4 añitos de edad. Pocos días después se apareció Ignacio a Ana María y a los lados le acompañaban sus dos hermanos, uno que ya había muerto antes de Félix. Ignacio pues llevaba una túnica gris y estaba muy triste. La tía rezó por él y le fue revelado que Ignacio ya había pecado y por eso debió de ir al purgatorio. 2 días después volvió a ver a Ignacio, pero ahora en brazos de su ángel custodio que lo llevaba al cielo. La beata escribió al respecto. He visto muchos niños desde los 4 años en adelante en el purgatorio y he aprendido que cuando estos están para morir, hay que hacerlos arrepentirse y confesarse y se les debe absolver de sus pecados y dar los óleos santos, ¿verdad? Antiguamente se llamaba la extrema unción. Eso lo podemos leer en el libro de Ana María Lindmeier, para que vean, hermanos, que los niños aparentemente
almas puras, pues también se pueden ir al infierno por esos pecados, aunque sean veniales. Recuerden que nada manchado entra al cielo. Si un niño ya mintió, si un niño ya golpeó a otro niño, si ese niño mintió, robó, insultó, ese niño difícilmente va a pasar a la gloria del cielo con todo ese reato de pecados, ¿verdad? Sería algo injusto que otra alma, me da igual la edad, pues tenga que pasar el tiempo que sea en el cielo y otro, por ser simplemente niño, no tener que pasar por el purgatorio y quizás por las mismas faltas que el anterior. Por eso Dios no hace acepción de personas. Usa una misma vara de medir para todos, para ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres. No hay favoritismos en este caso en el tema del purgatorio. Si el niño ha pecado, tenemos que saber que necesita también de nuestras obras de misericordia, de nuestras oraciones y también, por supuesto, pues de la Santa Misa. Ahora os voy a contar esa anécdota, ¿no? Es muy conocido. Eso en Málaga fue un auténtico boom. El cementerio de San Miguel de Málaga hoy ha quedado como un mausoleo. Es un cementerio precioso. Lo pueden buscar por internet. El cementerio San Miguel en Málaga. Un cementerio precioso, pero ya pues se ha quedado prácticamente como un mausoleo, aunque todavía se conserva la capilla, una preciosa iglesia que hay allí. Y fíjense, porque ese cementerio, cuando aún estaba activo, aún se enterraban agentes, pues un monje capuchino que custodiaba el camposanto y dormía en aquel lugar, una noche de otras tantas, porque le pasó multitud de veces, pues se encontraba pues rezando la liturgia de las horas. Y algunas veces pues escuchaba como unas risitas de niño, ¿no? Y una de las veces que él se puso a dar un rodeo por el camposanto para ver que todo estuviera normal, vio de momento a un niño pequeñito correr de un extremo a otro muy rápidamente y meterse en la capilla. Más tarde, esa misma noche, en otra ronda que dio, ese mismo niño se veía corriendo y lo podían ver incluso gente que no estuvieran dentro del cementerio. Pasaban por la noche gente y veían a ese niño pues correteando en el cementerio. Y en una de esas, pues vio al niño correr y él quiso seguir a ver dónde había ido ese niño. Y en una de esas veces lo vio correteando y desapareció justamente en un pequeño, una pequeña tumbita que había allí pequeña. Y en esa tumba, pues, desapareció. Él se acercó y él escuchaba como si del interior un niño pequeño, como de unos 4 años de edad, como hemos estado diciendo, decía mamá, mamá, ¿verdad? Llamaba a su madre. Cabe decir que eso corrió como un reguero de pólvora en Málaga. Incluso venían gente del extranjero, pues, a pedir favores a ese niño. Había personas que dejaban, por ejemplo, una chocolatina, un zumo, y fíjense que el líquido del zumo desaparecía del interior aún sin abrirse el brick. Chocolatinas, chuches, caramelos, etcétera, aparecían mordisqueados, pero con unos dientes muy, muy, muy pequeñitos. Imagínense los dientes que puede tener un niño de 3, 4, 5 años. Y se quedaban
las marcas de esos pequeños dientes. Ese niño se llamaba Antoñito y es una historia real que pueden buscar en internet. Pueden poner Cementerio de San Miguel en Málaga, la historia de Antoñito, y verán cómo le sale esa experiencia de este monje capuchino y también, pues, también la experiencia incluso de personas que trabajaban en el cementerio, trabajando en el sector de la seguridad. Pues, hermanos, no se olviden de rezar también por los pobres niños que se encuentran en el purgatorio. Dios te guarde, Dios te bendiga.